¿Cómo están a todos estos emigrantes? Cuéntenme desde dónde se están conectando el día de hoy. Ya son las 2 de la tarde, estamos aquí ya varias personitas. La idea es Medellín, Colombia. Muy bien, Argentina. Qué bacano, ¿desde dónde más están por ahí? Vayan contándome mientras esperamos que las otras personas se vayan conectando. Recibimos un montón de preguntas, las agrupamos como en grupos. La idea del día de hoy es intentar, digo intentar porque, muchachos, yo a ustedes les muestro más de 15 preguntas y ahorita me estaban mandando más que llegaron a la cajita de preguntas del Instagram, entonces hay mucha cosa por responder. Entonces vamos a intentar responder de manera general todas las preguntas o todas las cuestiones que tenemos a estudios, porque es bien importante. Yo estoy haciendo como tiempecito para darle tiempo para que más personas se conecten a este encuentro que es tan importante. El día de hoy, Bucaramanga, qué bacano, Mompox, Colombia, ay, qué linda, esa tierra es muy linda. Bueno, me van a disculpar si de pronto se me va la voz y toso o alguna cosa, me voy a conectar por aquí. Ando yo creo que con COVID, re enferma, eso a veces nos pasa a todos. Bueno, ¿quién está por aquí por primera vez? Levante la mano. Todos ya, bueno, Marta, bueno, eso está muy bien. Yo les voy contando un poquito en qué consiste este encuentro. La idea, este encuentro que se hace cada 15 días es poder responder a aquellas preguntas frente a temas logísticos que nos surgen antes de emigrar. Porque si bien el tema de la legalización, de eso se encargan los abogados, los expertos en ese derecho migratorio, existen muchas preguntas que a nosotros nos surgen en el momento de emigrar. Y un tema muy pedido por el tema de estudios. Entonces, por eso el día de hoy convoqué a una abogada experta en el tema de estudios que nos va a acompañar el día de hoy. Ya se las voy a presentar. Para los que no me conocen, yo creo que si están por aquí sí me conocen, pero si apenas comienzan a seguirme, entonces mi nombre es Paula, soy coach y los acompaño en el tema migratorio, porque como les estaba diciendo, migrar es muchísimo más que legalizarse, va mucho más allá de comprar los tiquetes, tener tu visa, hacer las maletas y venirte. Tiene un montón de aristas que es bien importante que conozcamos cómo podemos planear una migración muy bien organizada y como en un paso a paso para que ustedes puedan tener éxito en su migración. Yo creo que ahora sí podemos arrancar. Voy entonces a presentar a la doctora Mariana Guimaraes. Ella es también migrante. Te voy a poner aquí también fija. Ahí, espera, aquí. Ella es migrante, ella es abogada, experta también en derecho migratorio, sin embargo también tiene un énfasis especial en lo que es el tema de los estudios y por eso yo dije, la voy a convocar. Yo creo que en estos encuentros ustedes han escuchado muchísimas veces, algunos de los migrantes nos han dicho, ay, yo hablé con Mariana, ay, yo hablé con Mariana, Mariana es top, Mariana es un 10, Mariana no sé qué. Ella es Mariana. Entonces, Mariana, súper bienvenida a este encuentro. Hola Paula, bueno, un saludo a todos que nos escuchan, primero muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto hablar de estudios porque también fue mi puerta de entrada en mi primera migración. Entonces es algo que para mí tiene un punto ahí especial y compartir conocimiento también es algo que siempre me alegra, así que estamos listos para pues compartir un poco y preparar. Creo que mucha gente está ahí en estos procesos migratorios organizándose y pensando en otras opciones y los estudios están justo para eso, ¿no? Para que más puertas se abran para migraciones, en especial en familia, ¿no? Cuando se piensa uno migrar en familia, pues también los estudios es una buena opción.
súper bien. Bueno, Mariana, como les estaba contando, nos dejaron una infinidad de preguntas que tú ya las tienes. Yo se las envié el día de ayer para que Mariana fuera como revisándolas. Entonces, les propongo que comencemos con preguntas que ustedes ya nos dejaron en el chat y si van surgiendo preguntas alrededor como de lo que vamos conversando, ustedes ya van levantando la mano para participar. Pero la idea es que le saquemos el mayor jugo a esta persona que está acá tan maravillosa. Entonces, arranquemos. ¿Listo? Listo. Listo. Pero primero voy a contar un chisme, Mariana, ¿de dónde es? Sí, eso me pregunto mucho porque al final, o sea, tengo no sé si mi acento es un poco de mezclado. Tengo muchos amigos venezolanos, argentinos, uruguayos, entonces está un poquito, pero yo soy brasileña. Mi primera migración fue hacia España, por eso un poquito también ahí me mezcla el acento español. Pero bueno, también tuve una experiencia en Argentina, así que un poco del mundo. Creo que yo me siento así. Entonces es por ahí el conocimiento del español también. Ah, eso está muy bien, porque es que sí, como que bueno, sí habla español, pero tiene un acento, ¿de dónde será? Para los que se estaban haciendo esa pregunta, porque yo sé que también les gusta el chisme, a mí también. Bueno, Mariana, arranquemos entonces como con esos requisitos básicos que nos estaban preguntando inicialmente. ¿Qué se requiere? O sea, ¿qué requiere una persona para venir a Portugal? Tanto por si quiere venir a estudiar en unos estudios universitarios o si de pronto vienen en familia y esos menores quieren venir a estudiar en el colegio. Bueno, primero vamos a entender un poquito que Portugal, así como en general Europa, las universidades tienen autonomía. Y si tienen autonomía, podemos aquí hablar un poquito de requisitos generales, pero cada universidad y a veces dentro de la universidad, cada facultad trabaja con requisitos propios, ¿vale? Pero hablando en general, cuando estamos pensando en ciclos, ¿no? También tenemos que dividir este análisis por ciclos. Estamos hablando de menores de edad que están llegando con los padres, ¿no? A Portugal. Lo que tenemos que organizar del país de origen es, primero, la conclusión, certificado de conclusión de los estudios del país de origen. ¿Vale? Si es por ejemplo, si el alumno, ¿no? Salió ahí en la mitad de la enseñanza. Yo voy a hablar de enseñanzas como se conoce en Portugal, sé que cada país trabaja, ¿no? Con sus clasificaciones, pero voy a hablar un poquito de cómo es las clasificaciones de Portugal. Entonces, el alumno sale de la enseñanza básica y viene a Portugal, tiene que demostrar cuál es el año que finalizó en el país de origen, ¿no? Y entonces ese certificado de conclusión del año o del periodo, ¿no? Si estamos hablando en esta clasificación, y pues las notas medias o de todas las asignaturas, que aquí llamamos las asignaturas, disciplinas, o si no, por disciplina o en general, o sea, una nota media final o si no, una nota por disciplina. Hay que cuidar que hay algunos países que Portugal valora esas notas de 1 a 20. Hay países que valoran de 1 a 10 y hay países que valoran por letras o por regular, básicos, suficiente. Entonces, si son países que no, que valoran por ese tipo de clasificación, hay que constar en esos certificados la escala de clasificación, o sea, una escala que diga que regular se evalúa de, por ejemplo, equipar a 1 a 5 puntos, o sea, 1 a 5. Hay que equiparar eso en notas. Hay países que ya Portugal tiene a lo mejor una relación mayor o si no ya hicieron acuerdos, ¿no? de reciprocidad o bilaterales. Entonces hay portarías en que esa clasificación ya existe. Ejemplo de Argentina, ejemplo de Venezuela, de Ecuador. Entonces, ya existiendo esa portaría con esos países, es más fácil porque no es necesario que estos certificados
contemplen esa escala de clasificaciones, o esa escala eh, eh, valorativa, ¿no? Que llamamos. Entonces, lo más importante es que el alumno, ¿no? Los padres, si estamos hablando del acceso al secundario o al básico, ¿no? A los colegios, que los alumnos traigan la conclusión, el certificado de conclusión del año o del periodo del país de origen y ese histórico de notas, ¿no? Esa clasificación de notas. Y también que esos documentos, claro, estén legalizados. Cada país también se maneja con una forma de regularización. Cuando hablamos de Latinoamérica, la gran mayoría de los países son signatarios de la Convención de Haya, entonces la forma de legalización es por la postilla de Haya. Súper bien, entonces como para redondear, cuando traigamos a los menores hay que traer esos certificados de estudio que ya han terminado. Si no han terminado inicialmente como es la secundaria, entonces hay que traer por lo menos los 2 últimos años cursados para que aquí hagan la validación y el reconocimiento. Esos documentos hay que traerlos apostillados para que puedan ser reconocidos aquí, porque si no, entonces no. Y aquí es muy importante que ustedes sepan, chicos, que hay que traer los originales. Esos documentos en la maleta no les pesan y si no, aquí se los van a hacer traer originales para que lo tengan en cuenta, que a mí nadie me dijo, si ya se les dijo, los traen originales, antes de apostillarlo casi siempre piden que en el Ministerio de Educación de su país vaya firmado, certificado, si no, no se los apostillan, entonces el trámite tiene otros pasitos anteriores en nuestros países, pero son posibles hacerlos, entonces para que no digan que no se los advirtieron. Entonces, la idea es, los que vienen con menores, traigan esos documentos originales, apostillados, listicos en la maleta. Los adultos que de pronto quieren estudiar, traigan también esos documentos para que puedan hacer su homologación. Y lo que está diciendo la doctora Mariana es súper importante, el tema de las escalas, porque están devolviendo muchísimo los certificados que dicen muy bien, excelente, regular y malo, o satisfactorio, insatisfactorio y aceptable. Esos los devuelven porque no tienen una escala y no tienen cómo homologar esa escala aquí. Entonces, toca otra vez ir al colegio, decir, pero como ya estamos aquí, entonces toca pedirle a alguien que vaya, que me mande el documento y eso se representa en dinero. Así que pilas con esa información que es bien importante que la tengan en cuenta. Entonces, Mariana, una persona independiente de la edad que ya esté aquí en Portugal, que traiga sus documentos homologados, digamos, puede entrar a estudiar, a hacer un técnico, ya un estudio universitario ya más profesionalizante. Sí, ahí vamos a hablar entonces de esta equivalencia, ¿no? O sea, en específico, solo Pablo, quiero comentar el caso de los colombianos, ¿no? Porque eso es la mayoría de las situaciones que tarda un tiempo, entonces preparar las cosas con calma y con organización, porque la existencia de esas portarías con los otros países permite que estas equivalencias se soliciten directamente en las escuelas, en los colegios, ¿vale? Cuando se trata de Colombia, por ejemplo, que no hay, que no está en esta portaría, la competencia va directo a la Dirección General de Estudios de Educación en Portugal. Entonces, incluso si la idea es venir para ser en familia o entonces uno para empezar un estudio superior o técnico en Portugal, ya puede avanzar con esa equivalencia desde el país de origen. ¿Vale? Esos documentos se puede hacer y preparar, ya que, por ejemplo, el ejemplo de Colombia lleva un tiempo, ¿no? A otros países ya no, otros países casi que es directo la equivalencia por la existencia de esas portarías. Entonces, organizar siempre con tiempo y saber que hay cosas que uno incluso puede hacer desde el país de origen para llegar ya con un camino, digamos, hecho, ¿no? No esperar tanto Adelantado. tiempo adelantado, exactamente. Bueno, Entonces, entonces hablar un caso, poco. espérate, Mariana, que ahí ya me surge una duda. Entonces, caso tal que yo sea, no voy a hablar de los ingenieros en Colombia porque esos digamos que tienen una ventaja.
Pero en general, otros tipos de carreras y otro tipo de estudios en otras partes, entonces, pueden iniciar el trámite y un trámite que se demora más o menos 2 años estando aquí, iniciándolo de aquí, podría incluso acortarse a la mitad del tiempo. Exactamente, ¿por qué? Porque primero, cuando estamos hablando de equivalencias, ¿no? Esas equivalencias, por ejemplo, el caso de Argentina, Venezuela, cuando ya hay esta portaría, que son casi automáticas, las previsiones de equivalencias por la Dirección General son de 30 días. El caso de Colombia es un caso atípico porque como no hay esta clasificación y no están en portarías, tardan un poco más. Entonces, ya ser desde el país de origen, y digo eso después para que hablemos de los ingresos en universidades, si piden o no esa equivalencia del secundario, del bachillerato, pero hay situaciones en que uno ya puede ir preparando para poder llegar aquí en Portugal mucho más con pues un camino adelantado y sin preocupaciones de tiempo, porque sabemos, Pablo está aquí hace tiempo, yo también, que Portugal se maneja con sus tiempos. Los trámites tienen sus tiempos, eso también es un perfil de Europa. Nosotros a veces queremos las cosas para allá y no funciona así aquí. Entonces, organizar los documentos y ya avanzar con algunos procesos desde el país de origen nos va a sumar y ganar mucho tiempo y facilitar el proceso. Perfecto. Entonces, digamos que ya sabemos y estamos adelantando los papeles, los documentos. Aquí nos hacen una pregunta que creo que va incluso muy ligada a este tema y es cómo legalizar esos diplomas y notas de la universidad en Colombia, no apostillarnos, sino legalizarlos. Entonces, yo ahí creo que es que tienes que escribir a tu universidad y en la universidad lo que hacen es certificar, el rector hace una certificación y tú les pides que esos documentos sean para apostillar y luego tienes que, mm, ellos te dan como, tienes que hacerlo firmar, es como en la gobernación, para que sean válidos esos documentos ante el Ministerio de Educación. Y ya teniendo la firma como la firma avalada por la gobernación o por el Ministerio de Educación, ya si te los apostillan, pero ese trámite normalmente los conocen en las universidades, entonces pregunten directamente en las universidades que ellos pues normalmente hacen este tipo de trámites, ¿cierto? Bueno, entonces ahí las personas ya llegan aquí, lo primero es saber calendario escolar. ¿Cuándo arrancan las universidades, los colegios? Normalmente aquí. Bueno, entonces aquí en Europa sabemos que el año lectivo empieza en septiembre, octubre, ¿no? Y en la gran mayoría de los cursos, pero recordando, cada universidad, cada curso se maneja de una forma. Pero en general, las universidades ofrecen 3 fases de candidaturas que llamamos o postulaciones para matrícula. La primera suele ser en enero, febrero, luego marzo, abril y la última o excepcional en julio, junio, julio, agosto. ¿Vale? Siempre recordar que las universidades tienen algunas vacantes, ¿no? Para alumnos extranjeros. Entonces, siempre ideal es que puedas apuntarte en la primera fase o en la segunda para no depender de que se llenen a lo mejor estas oportunidades y no abran, no tengan plazas en la tercera fase. Pero se manejan de esa forma y las clases en septiembre, octubre, cuando estamos hablando de licenciaturas, en septiembre, másteres y doctoramentos que se llaman aquí en Portugal, pues ya empezamos a hablar ahí de un calendario de octubre, noviembre. Bueno, entonces, más o menos es así. Las fases de candidaturas suelen abrir, son 3 entonces, pero las matrículas suelen ser en un mes. Entonces, si fuiste aceptado, la candidatura aceptada en la primera o segunda, siempre la matrícula será por julio, agosto. Y eso es lo que pasa el problema en las tramitaciones de las visas. ¿Por qué? Para tramitar las visas hay que tener ya la matrícula en este curso. Y como las matrículas suelen ser en julio, agosto, las embajadas reciben ahí de muchas solicitudes de visas al mismo tiempo para clases que empiezan en septiembre.
Y sabemos que las tramitaciones de visa, pues tienen ahí sus tiempos, ¿no? Las embajadas trabajan con 60 días después de la solicitud para emitir una decisión. Entonces, por ahí muchas veces pasa que no llega la visa al tiempo de las clases, los alumnos extranjeros pues empiezan o empiezan a clases en octubre, noviembre, diciembre. Hay universidades incluso que ya conocen eso, esa dificultad en relación a las visas. La Universidad de Coimbra, por ejemplo, después de eso también de la pandemia, con la posibilidad de clases virtuales, abre la posibilidad de alumnos empezar en las clases de forma virtual, con las tramitaciones de visa, ¿no? Y después, cuando lleguen ahí sí, avanzan como con las clases presenciales. Pero para decir que todo el mundo ya conoce también esas dificultades en relación a las visas del país de origen. Pero también vale aclarar que las embajadas en esa época se disponen casi 100% a atender solo ese tipo de personas, o sea, entre lo que es junio, julio, agosto, es todos los pedidos que se hacen se enfocan como en el tema de estudios por ese tipo de, pues, de solicitudes. Y lo que decía Mariana es verdad, o sea, es normal y las universidades ya saben que los estudiantes extranjeros a veces llegan tardecito. ¿Por qué? Pues por el tema de la tramitología, porque acá todo es así, paso lentico. Bueno, Mariana, y los niños pueden llegar en cualquier momento del año. Los niños, bueno, ahí también estamos hablando de escuelas, cuando estamos hablando de escuelas públicas, que eso suele ser general la opción, ¿no? De muchas familias migrantes, hay periodos para la matrícula de escuelas públicas, ¿vale? Entonces hay que respetar este periodo. Si no hay, las escuelas no abren fuera de este periodo de prematrícula, entonces si la familia llega ya con las matrículas finalizadas, tendrán que esperar el próximo año lectivo para poder inscribir a los alumnos, a los hijos. Entonces, esa organización, por eso que esa organización es tan importante, porque al final hay algunas embajadas incluso, ¿no? Que piden y dan la posibilidad de presentar que los colegios en el país de origen sigan virtuales para completar el año lectivo. Incluso piden eso como requisito de visas, de ejemplo de Colombia, que ya nos pasó un caso. Pero es importante que tengan eso en cuenta que es una vez al año que abren las matrículas de las escuelas públicas. Entonces, pasó el plazo, pues no hay la posibilidad de inscribir al hijo después de eso, de este plazo fijo, ¿no? Entonces hay que esperar el próximo año lectivo y pues el alumno se queda en un tiempo sin estudiar si no está con estas matrículas del país de origen virtuales, ¿no? Entonces está aquí en Portugal sin poder estudiar. Ese tema es muy importante porque cuando las personas llegan aquí, entonces a veces no encuentran cupo en los colegios, entonces se desesperan mucho y pues es normal porque pues aquí la obligación para los menores es obligatoria a partir de los 6 años. Entonces, si bien es obligatoria, pues también tenemos que entender que no hay todas las plazas disponibles pues, para que los chicos entren a estudiar. Entonces ahí empiezan los dolores de cabeza de los papás porque les toca ir a esta escuela, a esta escuela, a esta escuela, donde haya cupo. Entonces no es donde yo quiera, donde yo esté viviendo, sino donde haya. Y no es una mala gestión de Portugal, no es que Portugal, ¿por qué no me está abriendo las puertas? ¿Por qué no me ayuda con la matrícula de mis hijos? Sino que es que como llegamos en momentos atípicos, pues entonces llegamos en un momento donde las matrículas no son. Normalmente las matrículas se abren en el mes de mayo para los menores. Entonces, imagínense que lleguemos en febrero, pues ya vamos a llegar para un segundo periodo escolar y los chicos pues van a llegar, digamos que a empezar un año que ya va en la mitad. Entonces, a veces es donde pierden tiempo o los papás dicen, pero ¿por qué me lo pusieron en tercero? ¿Por qué me lo pusieron otra vez en segundo? Si él ya iba para cuarto. Y es precisamente porque aquí manejan lo que es el calendario, lo que conocemos en Latinoamérica como el calendario B, que empezamos en septiembre y terminamos en julio, para los que tengan pues como esas inquietudes frente a
menores. Tengo una personita que está preguntando muy insistentemente que él quiere llegar como turista a Portugal y matricularse en un instituto que se llama Twofold. Dice que si es viable obtener la autorización de residencia por estudios. Aquí yo voy a generalizar esta pregunta, Mariana, porque hay muchas personas que inclusive el día de hoy, al día de hoy, quieren llegar a Portugal como turistas y hacer todo el tema de su regularización a partir de los estudios. ¿Qué tan viable es hacer eso en este momento de la historia de Portugal? Y en términos económicos, ¿vale la pena? Esa es una pregunta muy buena porque yo entiendo la situación de algunos países en relación a las embajadas, la falta de turnos o incluso la imposibilidad de obtener la cita en las embajadas. Eso pasa, está pasando en Colombia, eso está pasando en Argentina, en Perú y en muchos países de Latinoamérica. Brasil, por ejemplo, ahora están en huelga. Los consulados, funcionarios consulares, por el tema de los sueldos, en fin, y eso también está retrasando las emisiones de visas. Pero yo como abogada y profesional, y por estudiar mucho el tema de migración, jamás puedo orientar a una persona que quiere venir a Portugal a vivir, estudiar o trabajar, a llegar sin la visa correspondiente. ¿Vale? Estamos hablando en situaciones de estudios, autorizaciones de residencia de estudios, cuando las personas ya están aquí en Portugal. Entonces, surge esa posibilidad y está en la ley, eso existe, pero son situaciones en que las personas ya están aquí, ¿vale? Y por alguna forma o vía optan estudiar, optan matricularse o situaciones en que las visas no salen a tiempo, entonces llegan como turistas, pero se matriculan dentro del plazo de turismo, no extienden los 90 o 180 días de la prórroga de turismo. Entonces estamos hablando de casos específicos. No puedo hacer recomendaciones de que las personas que quieran vivir, trabajar o estudiar en Portugal vengan como turista, ¿vale? Para eso existen las visas y visas correspondientes para cada tipo de situación. Eso, el hecho de Portugal tener las puertas, ¿no?, abiertas por 10 años con vías regularizatorias como la manifestación de interés, produjo, ¿no?, una migración de turismo, que las personas llegaban y aquí podían solicitar números como de utente, números como seguridad social, que eso es algo que no pasa en otros países de la Unión Europea. Yo hablo mucho de España, ejemplo, porque por la cercanía también. En España, si eres turista o no tienes alguna regularización, solicitud de regularización, no puedes inscribirte a Seguridad Social, entonces trabajas en negro, ¿no? Esa es la realidad de gran parte de los migrantes que llegan como turistas. Aquí en Portugal, pues se facilitaban las cosas porque existía una vía de regularización. Ya eso no existe desde el 3 de junio del 24, entonces llegar por esta vía, y más cuando se llega por esta vía, muchas veces es una migración familiar. Ustedes van a pasar muy mal en Portugal hasta poder regularizarse con las otras vías que tienen, que existe la vía de estudios, pero no van a poder solicitar el NIS, o sea, trabajar en Portugal mientras estén sin, ¿no?, la solicitud de una autorización de residencia. Sabemos cómo está el tema con AIMA aquí, los retrasos en los procesos migratorios, entonces las personas esperando mucho tiempo para regularizarse. Entonces, la visa es una seguridad de que el proceso migratorio tendrás por lo menos una idea, una organización de que vas a llegar a acceder a servicios y derechos básicos como salud, trabajo, educación, y también plazos. Esos plazos van a ser un poco más, digamos, cortos, ¿no? Hay dos situaciones que cuando las embajadas asignan la cita para AIMA, cuando las embajadas no asignan la cita para AIMA, pero de todas formas, estar con visa y estar, ¿no?, ya con una situación regular, sabemos que va a facilitar, no, pero la migración va a ser una migración
con acceso a todos los derechos básicos. Si no es así, ya hoy Portugal está cada vez más, y el plan de migraciones está ahí en este sentido, poniendo trabas a las personas que intentan caminar por la vía del turismo para después regularizarse con otras opciones de autorización de residencia. Está más estricta la situación y sumándole que estamos como en una crisis política bien brava en donde la migración tiende cada vez más a ser más regularizada. Entonces, digamos, por ejemplo, yo soy mamá de un menor y mi hijo sí quiere estudiar en Portugal, ¿cierto? Entonces Ujú. lo mando a que estudie y ya más adelante yo digo, pues bueno, me voy a ir entonces detrás de mi hijo. Posiblemente ya sí me puedo pegar de esa reautorización de residencia que tiene mi hijo para hacer como mi reagrupación o no. Eso es importante porque también es otra duda de las personas y a veces hay una confusión, ¿no? En relación a reagrupación familiar y una vía que existe en la ley, que es la vía de autorización de residencia para padres que son responsables de un menor que está estudiando en Portugal. Son vías distintas. Para empezar, la autorización de estudios, tanto por el artículo 92, que es un estudio técnico, como por el artículo 91, no permite reagrupación de ascendientes de padre, madre o suegros, ¿vale? La reagrupación familiar que permite esa autorización de residencia es para el núcleo familiar un poco más estricto, que son hijos, que es la compañera o la esposa o el esposo. Entonces, por esta vía, el padre o la madre no va a poder regularizarse. Además, Portugal tiene una AIMA, ¿no? Yo digo Portugal, pero es AIMA, en relación a reagrupación de ascendientes, tiene algunas limitaciones cuando son padres o madres con menos de 65 años. Hay que demostrar sí o sí una dependencia económica, física o salud. Hay que existir pruebas muy contundentes de esta dependencia. Ya cuando son padres o madres con más de 65 años, esta dependencia se presume de alguna forma. Entonces, es un camino, digamos, fácil. Y en relación a autorizaciones de estudios, pues hay esta limitación que no se puede solicitar la reagrupación de ascendientes. Ya distinto el caso de que existe un tipo de autorización de residencia para padre y madre de menores de edad con nacionalidad portuguesa o que estén, en fin, en territorio nacional de forma regular. Eso ya no es una caso de reagrupación familiar, pero es un caso de una autorización de residencia independiente por el hecho de tener un menor de edad que tiene una residencia en Portugal a su cargo. Entonces son situaciones distintas, pero el caso de estudios no sería el camino de la madre o el padre regularizarse. Yo siempre les digo, cada caso es un caso y cuando hay dudas es mejor uno asesorarse con un abogado, con una persona experta en derecho migratorio frente a la legalización. Y también esto va en vía de las personas, por ejemplo, que están aquí, que ahorita lo hablábamos, que están tomando la vía de los estudios para regularizarse porque llegaron de turistas, porque pensaron que era más fácil, porque sí, se están encontrando en este momento con una dificultad muy grande y es la renovación de su autorización de residencia. Porque entonces las personas dicen, no, yo voy, estudio, me matriculo y pico y chao. Luego me retiro del instituto y cuando vaya a hacer mi renovación de residencia, pues normal, la hago por trabajo. Y eso pasaba cuando existía la manifestación de interés, pero ahora sin ese recurso, ¿qué está pasando con estas personas que se matricularon a la universidad, que se matricularon en un instituto con la intención de realmente era obtener una autorización de residencia y no estudiar? La renovación, entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar con ellas? Claro, o sea, aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Entre las autorizaciones de estudios superiores y autorizaciones de estudios técnicos, porque las autorizaciones de estudios superiores o secundario, cuando estamos hablando de secundario, permite que una vez concluido el curso se pueda solicitar una autorización
directamente de trabajo, ¿no? Se presentado un contrato de trabajo, pero concluido el curso. Entonces, no es una vía de regularización para que las personas, yo digo, ¿no? El estudio, pues sí, hay mucha gente que se quedó en un limbo tras el fin de la manifestación, pero no es para tomarse tampoco eso como solo una solicitud de residencia. Hay que finalizar y hay que demostrar las frecuencias en los cursos. En los casos del curso superior, entonces, una vez concluida o el secundario, hay la posibilidad de cambiar la autorización de residencia. Pero los estudios técnicos, aunque por todo el curso, ¿no? Unas promesas del plan de migración, una posibilidad de que este tipo de autorización de residencia también se pueda cambiar para el trabajo después. Hoy la realidad no es esa. Hay que siempre presentar un curso, ¿no? O la matrícula de un curso para poder hacer estas renovaciones. Entonces, yo también cuando trato eso en consultoría, yo siempre advierto que hay que pensar un poco el tema de los estudios como única vía y qué tipo de estudios estamos trabajando, porque a veces el curso técnico es más fácil o accesible a nivel de propinas, de valores, pero el estudio superior al final es una inversión y yo entiendo que sea, pero te brinda esta posibilidad de luego cambiar a una autorización de trabajo. Y las duraciones de las tarjetas de residencia, cuando se trata de estudios superiores, también van por la duración del curso. Y un curso técnico va por un año y entonces las renovaciones van a ser siempre anuales, lo que también eso conlleva un gasto, ¿no? de matrículas, de inscripciones. Entonces también es pensar lo que es más sostenible a largo plazo. A veces solucionamos una situación ahora, pero creamos un problema de futuro, ¿no? Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque entonces alguien dice, no, yo voy, me hago un cursito de un año porque no hay citas, no hay turnos en las embajadas, entonces yo me voy como estudiante, hago el año y después del año toca volver a estudiar otro año. Y después del año toca volver a estudiar otro año. Y así tenemos que irnos hasta 5 años de residencia legal, hasta luego tener la residencia permanente, entonces vamos a tener que ir estudiando. Entonces, todo lo que se iba a gastar en su país de origen, esperando que le saliera el turno, esperando hacer las cosas al derecho, entonces no va a ser sostenible aquí en términos económicos, pues, y en términos también, sí, básicamente económicos, porque es que usted estudiar y trabajar al mismo tiempo, eso cuesta, ¿cierto? Tanto económicamente, emocionalmente, el tiempo tiene un valor inmenso y pues, por ejemplo, yo tengo pues muchas personas que llegan acá y me cuentan historias. Los profesores a veces no son tan flexibles para dejar a los estudiantes trabajar. Sí se puede trabajar estando estudiando, pero ahí es cómo vas a poder gestionar esos tiempos y que los profes en las universidades pues te den esas libertades, porque a no todos les van a dar esas flexibilidades. Entonces ahí también es como, hey, venga, pare, yo sé que está difícil, pero hágalo bien desde el principio. Caso contrario, por ejemplo, efectivamente quiero irme a hacer una carrera completa, un estudio profesional completo, y ahí sí me puedo saltar, eso aplica un poquito más a los que están más chiquis y se vienen, y ahí sí puedo saltarme a estudiar, a hacer como lo que aquí se llama un estallo, como una práctica, y eso me va a permitir contabilizar tiempo y permitirme cambiar como el modelo de visado, pues para que me cumpla, para que me cuente los tiempos. Pero ojo cómo estamos haciendo las cosas, porque Mariana lo decía muy claro, a veces por querer hacerlo fácil y por querer tapar el problema hoy, estamos generando es un hueco grandísimo para el futuro. Entonces hay que ver un poquito más allá de los tiempos cuando tomemos decisiones, porque un visado de estudiante no es un salvavidas, un visado de estudiante es un visado de estudiante, así como una working holiday es un para estudiar o para un tiempo determinado, son visados para tiempos determinados. Entonces, pilas con eso. Listo. Aquí nos están preguntando, a ver, ¿qué más? Es que hay muchas preguntas. Voy a coger unas de las que están aquí. Hay una chica que nos dice, Saray,
Nos estaba preguntando, no, Cindy, siendo psicóloga, ¿puedo iniciar la equivalencia de mis estudios desde Colombia y eso incluye mis estudios de secundaria o solo estudios de pregrado? Entonces, Mariana, eso es una pregunta súper importante y es las personas cuando llegan aquí tienen que tener homologados sus estudios de colegio o si ya hacen la homologación de los estudios universitarios, pues ya este de colegio pues ya se da por hecho. Claro, eso va a depender entonces primero del objetivo, ¿no? Del reconocimiento de los estudios. Por ejemplo, si estamos hablando de una psicóloga, ¿vale? O estamos hablando de un abogado, estamos hablando de una arquitecta, por ejemplo. Ya no nos interesa mucho mirar el bachillerato o el secundario de los países de origen, porque lo que vamos a trabajar entonces es con este diploma superior. Ahí también entender lo que primero tenemos que hacer para reconocer esta profesión y poder actuar en Portugal con nuestras profesiones. Hay profesiones en Portugal que son reglamentadas por órdenes, o sea, para poder ejercer la profesión en Portugal hay que estar inscrito en esos órdenes. Ejemplo, pues derecho, ¿no? Los abogados, ejemplo, los arquitectos, ingenieros. Entonces, lo que hay que entender primero, y digo eso hay que entender primero, porque existen protocolos de cooperación que lo que hacen es que no sea necesario hacer las homologaciones de los estudios y los protocolos reconocen automáticamente esos estudios para las inscripciones en los órdenes correspondientes. Entonces, hay que analizar caso a caso primero si la profesión está reglamentada en Portugal, si sí, ¿no? El camino sería la homologación de los estudios en una institución pública, universidad pública en Portugal. Y si no, pues si no está reglamentada, entonces, pues para qué si es necesaria esta homologación, si es necesaria esta equivalencia, y si existen también protocolos de cooperación entre los estados. Hay muchos protocolos de cooperación con países latinoamericanos. Entonces, estudiar si existen esos protocolos, porque si existen estos protocolos, el camino es más rápido y el camino es más, digamos, facilitado para poder ejercer la profesión en Portugal. Muy bien, es verdad. Y existen, digamos que el camino es claro, pero el camino es largo, ¿cierto? Porque existe no solamente, pues yo les explico siempre cuando tenemos como nuestros encuentros, nuestras masterclass, yo les digo, cuando ustedes van a hacer los estudios, entonces, si van a homologar, entonces hay tiempos en donde primero lo que tienes que hacer es buscar el pensum, tu pensum tiene que estar prácticamente igual a un pensum de una universidad e instituto reconocido por la Dirección General de Estudios aquí en Portugal y casi siempre no sabemos dónde buscar. Entonces, y a veces, ¿qué pasa? Que si no nos dejamos asesorar, metemos la pata porque lo intentamos homologar con uno que de pronto ni era y nos dicen luego, ay, es que tienen que estudiar otro año, otros 2 años más y a la final terminas es haciendo toda la carrera, ¿cierto? Entonces hay que saber dónde buscar. Y esa es una de las preguntas muy comunes. ¿Dónde buscar buenos institutos que sean certificados y que efectivamente, ya sea para estudiar de nuevo o para buscar mi currículum, mi currículum, mi, mi ¿cómo es que se llama? Mis estudios, o sea, mi pensum, que Ujú. sí pueda compararse para yo poder hacer la homologación. Si yo no quiero contratar a nadie para que me ayude a hacer el proceso, entonces, ¿a dónde debo ir a buscar? Claro, eso es lo más importante. Ahí vamos a también hacer una distinción y de dónde buscar, ¿no? Porque si ya sabemos, tenemos este paso, por lo menos. Yo digo que yo siempre pido auxilio a profesionales cuando no es mi área. Cuando si voy a comprar una casa, pues voy a pedir un auxilio a un ingeniero. Si voy a decorar la casa, pues a un arquitecto. Y así porque este caso de estudios en Portugal hay que tener mucho cuidado.
en relación a los reconocimientos específicos. Entonces, bueno, si no hay un protocolo, ¿no? de entre los países y para ejercer mi profesión tengo que hacer la homologación sí o sí. Pues primero lo que hay que hacer es, si estamos hablando de de un diploma superior, en la página de la DGES, que es la Dirección General de Estudios Superiores en Portugal, hay una posibilidad de que la persona haga una búsqueda si el diploma, de mi país, de mi carrera, de mi universidad, ya fue reconocido en Portugal por alguna institución. Eso se llama reconocimiento por precedencia. Eso es bueno porque si mi diploma de mi país, de mi curso, ya fue reconocido en Portugal por alguna institución y es una precedencia positiva, el hecho de que yo presente esta solicitud en la misma universidad me va a dar la certeza de que me van a aprobar la homologación y de una forma más facilitada. ¿Por qué? Cuando estamos trabajando con homologaciones también va a depender de ese análisis del contenido programático de mi curso con el contenido programático de los cursos de las universidades en Portugal. Cuanto más cerca el contenido esté, menos son los requisitos que el juris, que son las personas jueces que deciden sobre si se admite la homologación o no, menos los requisitos ese juris nos va a solicitar. O sea, puede ser que si los contenidos si ya hay una precedencia o si los contenidos son cercanos, no tendré que hacer más clases, ¿no? Tener más clases en mi carrera o hacer exámenes o si no presentar trabajos, directamente me van a reconocer mi título. Entonces, ese análisis es un análisis muy complejo, que genera un trabajo, también entender, ¿no? Cuáles son las universidades, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la Universidad de Coimbra, que es una universidad que no reconoce, por ejemplo, diplomas de farmacia, dependiente de cuál sea la universidad del mundo que presente este diploma. O la Universidad de Coimbra en el área de Derecho, son muy estrictos. Entonces, tener este conocimiento, que no es un conocimiento que se adquiere en los libros, ¿no? Es en la práctica, nos va a garantir un proceso más rápido y con menos de riesgos, porque el riesgo es de que si presentas una solicitud de reconocimiento específico y la universidad de Porto, Lisboa o Coimbra lo rechaza, no vas a poder solicitar más en tu vida este reconocimiento en Portugal. Entonces es muy arriesgado porque si lo haces mal, no vas a poder tener este reconocimiento ya en Portugal y no vas a poder ejercer entonces tu profesión aquí en Portugal. Entonces ese análisis es muy específico, es un análisis que yo a veces por estrategia, cuando no hay una cercanía de los contenidos programáticos, oriento a las personas a hacer un máster, un posgrado en Portugal, porque eso suma al análisis del jury. O sea, hacer un recorrido un poco más largo, pero para no asumir tantos riesgos, porque tener una decisión negativa es tener, o sea, un sueño o la posibilidad de ejercer tu profesión aquí en Portugal. Entonces, es un análisis muy, muy específico. Frente a lo que acabas de decirnos, tenemos una pregunta acá y dice, en mi caso, si yo me acojo al acuerdo de movilidad del COPNIA, eso es en Colombia, y convalido mi tarjeta profesional en Portugal, ¿podría acceder a una maestría sin hacer todo el proceso de homologación? ¿O realmente no tiene siquiera que hacer la homologación del título para poder acceder a la maestría? A mí me encanta este protocolo porque ahí ya fueron más de 3 clientes con este protocolo de Cognia y de ASEM de Colombia. Lo que hace esos protocolos, justo lo que les estaba explicando, es que no haya la necesidad de homologación de título previa. Entonces, directamente por esos protocolos, los colombianos, así existen con otros países, se inscriben en la orden y con la tarjeta profesional pueden ejercer la profesión en Portugal. Entonces, esos protocolos lo que hacen es facilitar y mucho el proceso, incluso porque esos protocolos, por ejemplo, ¿no? Donde Colombia, son protocolos que se hacen en 3 meses. Un reconocimiento
de título puede ser que tarde de 6 a 1 año, por ejemplo, a depender de los requisitos complementarios que el jury se entienda, ¿no? Que el alumno tenga que cumplir. Entonces, esos requisitos son, esos protocolos son una vía para no necesitar hacer el reconocimiento previo del diploma. Ahora entender que en relación a los másteres, ¿vale? O máster o doctorados en Portugal, no es un requisito, y eso es casi en general en todas las universidades, no es un requisito hacer reconocimiento del diploma anterior. Ellos aceptan desde que el diploma, el histórico de notas de tu curso, de tu licenciatura, estén apostillados, legalizados, ellos aceptan para como forma de ingreso a esos másteres. Entonces, yo doy ejemplo, en mi máster, por ejemplo, yo en mi licenciatura tuve que presentar el diploma de conclusión de licenciatura con el histórico de notas. Con eso estoy apta a hacer un máster en Portugal. Entonces, para máster y doctorados y posgrados, no es necesario presentar o hacer un reconocimiento previo. Aquí estamos hablando más en situaciones para ejercer de una forma legal la profesión en Portugal, pero para estudiar, para continuar estudiando, eso ya no es un requisito. Mariana, hablando de requisitos, tengo dos preguntas aquí. Si, por ejemplo, yo no sé hablar portugués y yo quisiera venir acá, ¿puedo encontrar una universidad que me acepte sin ese prerequisito de saber portugués? ¿O existen universidades en las que yo pueda hacer mi estudio si sé solo inglés, o sea, que estén dictadas netamente en inglés? Sí, hay muchas opciones de cursos en inglés en el área de ingeniería, relaciones internacionales, que son ciencias políticas. Son cursos ministrados 100% en inglés. Entonces, no es un requisito, aunque sea un requisito formal en la mayoría de las universidades, que un nivel de conocimiento del portugués B1. ¿Vale? En la práctica no es que no te piden prueba documental de este conocimiento. Pueden sí hacer, ya vi, hacer en videollamadas online para saber el nivel de conocimiento de la persona, pero entender también cuál es el tipo de licenciatura, cuál es el área del conocimiento, porque hay áreas que el dominio del portugués no es un requisito fundamental. Ejemplo, ingeniería, estas áreas más técnicas o más de ciencias, no es un requisito el dominio del portugués, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de derecho, de historia, de letras, ahí ya el dominio del portugués es un requisito, y es un requisito de acceso tener por lo menos este B1 como básico, ¿no? Ay, casi no abro el micrófono. Entonces va a depender, ¿cierto? Ahí depende de la universidad. Aquí como todo, cada caso es un caso y depende. Depende con quién nos toque, depende de la universidad, depende del instituto, depende de todo, ¿cierto? Bueno, otra pregunta. Si por ejemplo, soy médico, soy abogado y mis estudios están reconocidos en España, en Italia o en otro país, ¿puedo trabajar en Portugal si mis estudios ya están reconocidos por otro país de la Unión Europea? Sí, de ahí son facilidades. El hecho de tener ya reconocimiento de un país de la Unión Europea hace con que el reconocimiento en Portugal sea más rápido, pero de todas formas hay que pasar por trámites internos para poder ejercer las profesiones. Pero a depender, claro, de la profesión, pero sí que a tener un reconocimiento de un país de la Unión Europea facilita, digamos, los procesos de reconocimiento aquí en Portugal. O sea, por ejemplo, me queda clarísimo, pero no soy abogada, voy a decir que soy médica, pues. Entonces, yo soy médica, mi título es reconocido en España, y como el título reconocido por país de la Unión Europea, el único trámite, entre comillas, que tendría que hacer es inscribirme a la Orden de los Médicos en Portugal, que para eso me van a pedir algunos requisitos y que me va a ser un poquito más fácil
por ya ser reconocido por la Unión Europea. ¿Es así? Exacto. Voy a dar un ejemplo del derecho de los abogados, ¿no? Porque yo también estoy pensando en hacer la inscripción en España. ¿Vale? El hecho de que yo esté con la inscripción en Portugal me facilita el acceso de inscripción en España, así como tengo compañeras que tienen inscripciones en Italia, por ejemplo. Pero eso depende de cada país. Italia, por ejemplo, para inscribirse, ¿no? Hay que estar acompañada durante 3 años por un abogado inscrito con una antigüedad en la orden italiana. Entonces va a depender del curso. Por eso digo que el hecho de tener ya un reconocimiento en otro país de la Unión va a facilitar el proceso. Pero de todas formas tenemos que entender cuáles son los requisitos específicos de esta profesión en Portugal o, en fin, en el país de la Unión Europea. Súper bien. Chicos, yo entiendo que hay demasiadas preguntas frente a esto, pero yo creería que pues ya recogimos gran parte de todas las preguntas que nos hicieron. Aquí nos pusieron en 2 ocasiones una misma pregunta que no tiene que ver con, digamos que con estudio, pero pues dado que Mariana es abogada experta en migración, pues voy a aprovechar, ¿cierto? Si viajo digamos que tenía en mi cabeza viajar como estudiante y me traía a mi hijo conmigo, ¿cierto? Pero resulta que como tengo que demostrar un dinero, pues que es muy responsable, entonces, bueno, decidí no, me cambié la visa de búsqueda de trabajo porque se ajusta más a mi perfil. Pero ¿qué voy a hacer con mi hijo que es menor de edad y depende de mí? ¿Cómo hago? ¿Me lo puedo traer conmigo? En migración me van a devolver? ¿O cómo debería ser el trámite con este menor? Ahí me parece que ese es el caso de que no haya solicitado la visa de acompañamiento familiar, ¿no? Porque correcto, es que las visas de estudios permiten el acompañamiento familiar. Entonces, cuando haces la solicitud de estudios, también haces la solicitud de acompañamiento familiar al núcleo, ¿no? Familiar que te va a acompañar, esposo, hijos, bueno. Pero también hay la posibilidad, desde que la persona tenga la visa, venga regular, de hacer este solicitud de reagrupación familiar ya en Portugal, ¿vale? O si la persona, por ejemplo, hay muchos casos de personas que vienen antes, llegan, también hay la posibilidad de hacer pues, la solicitud directa a AIMA, ¿no? De autorizar esta reagrupación familiar, y ahí la embajada lo que hace simplemente es emitir la visa para que el familiar pueda entonces llegar directamente con visa. Pero ideal, en el escenario ideal, es siempre solicitar con la visa principal esta visa de acompañamiento familiar, ¿vale? Para que no tengamos aquí que depender de citas con AIMA, de situaciones que estamos enfrentando en Portugal de retrasos en procesos migratorios. Ideal siempre entonces es que se haga todo una organización y planear así en Una familia pa- planeación adecuada. para que todos lleguen con las visas correspondientes. Mariana, unos exámenes que en Colombia se llaman los exámenes saber, no sé si tú los conoces, que son como los exámenes que les hacen a los chicos que terminan último ciclo para poder, bueno, como ponerlos en el escalafón y decir sí. ¿Dónde se puede hacer como esa equivalencia de ese examen aquí en Portugal? Bueno, ahí les comento algo bueno, ¿vale? Las universidades cada vez más están ampliando la aceptación de esos exámenes de determinados países que tienen alguna relación. Yo sé que la Universidad de Coimbra acepta ese examen como forma de ingreso, ¿vale? Desde que el examen sea presentado con 5 años de máximo de anterioridad, ellos aceptan como forma de ingreso, así como el ENEM de Brasil, así como yo creo que en Chile es PAES, que es prueba de acceso a la educación superior. Entonces, otra vez, va a depender de la universidad por la autonomía que tienen, pero hay algunas universidades que ya están aceptando esos exámenes de algunos países como forma de acceso. Yo digo siempre la universidad, y hablo de Coimbra,
bueno, por mi cercanía y porque si Coimbra, que es una institución que tiene requisitos formales y más técnicos, ¿no? Acepta es porque gran parte de las universidades también lo van a aceptar o van a caminar, ¿no? También por esa aceptación. Súper bien. Entonces, no, yo creo que eh, yo sé que quedaron muchas preguntas por responder, Mariana, pero ¿crees que de todas las preguntas que nos habían hecho, yo aquí estoy pasando por la hojita? Sí, yo también estaba aquí apuntando, yo creo que sí, un poquito, yo creo que también la pregunta que quieren siempre, ¿no? Que me preguntan, en términos de valores, que es un poco difícil, ¿no? Decir, porque los cursos, pues depende de cada universidad y de cada... Pero hay algo aquí son parámetros, ¿no? Que utilizamos, que son parámetros casi de todas las universidades, que cuando estamos hablando de licenciaturas o másters o doctorados, ellos se manejan por propinas anuales, ¿no? Entonces, un curso, por lo menos a nivel superior, yo apunté aquí. Espérate ahí, yo les aclaro, la propina es la matrícula, la mensualidad. Exactamente. Entonces ellos se manejan con propinas anuales, luego claro que se pagan a plazos, ¿no? Son mensualidades, pero anuales. Yo lo que pude hacer una búsqueda así en general es que las propinas para licenciatura, másters o doctorados anuales para estudiantes extranjeros varían entre 3.500 euros a 7.000 euros, ¿vale? Es más o menos entre esos precios que están el año de los cursos. Estamos hablando de licenciaturas, pues más o menos que tienen una duración de 3 años, másteres de 2 años y doctorados ahí de 4 años. Entonces serían anuales esos valores. Pero eso es un promedio porque va a depender del curso de la universidad, de todo, ¿cierto? Exactamente, eso es muy específico por esta autonomía que las universidades tienen y las facultades dentro de las universidades también la tienen. Entonces va a depender del curso. Perfecto. Mariana, si alguien quiere tener una consultoría contigo en términos de homologar sus estudios, porque Mariana se encarga también de hacer eso, ese tipo de acción, ella revisa los contenidos programáticos de los cursos de ustedes, les dice en qué universidad pueden realizar el trámite respectivo o no, y los acompaña pues como en todo ese trámite de la homologación de los estudios. Les acabo de poner ahí en el chat el formulario para que me diligencien los datos y yo los pongo en contacto directo con la doctora Mariana o con el equipo administrativo de ella para que separen una consultoría y puedan hacer como todos los trámites si ese es el interés de ustedes. Listo. Mariana, ¿alguna otra cosa que nos quieras contar? Yo, o sea, yo voy a contar un poquito, yo creo que es un chisme también para decir orientar. Eso es un consejo, ¿no? En el área de migración, ya que yo soy migrante, Pablo también, y todos así por el mismo camino. Entender que migrar es algo que se tiene que planear. Yo migré la primera vez cuando tenía 17 años a España. Yo me preparé para un examen, que era un examen que se llama en España de acceso selectividad, durante un año, estudiando literatura española, estudiando el español, estudiando historia de España. Entonces, las migraciones, claro que yo entiendo, ¿no? Se decía uno cuando toma la decisión de emigrar, ya quiere para mañana, yo me quiero ir, pero organizarse, prepararse, ver las opciones, estudiar. Cuando estamos hablando de familia, pensar en los hijos, pensar en la familia para que eso sea un paso, ¿no? Para avanzar, ¿no? Pero para no tener, digamos, una migración frustrada, una migración sin poder, ¿no? Entonces acceder a derechos básicos, lo que está pasando mucho aquí en Portugal ahora. Entonces es organizarse con tiempo, prepararse. Mucha gente me pregunta, ¿y portugués es indispensable? Yo digo, bueno, puede ser que no, pero llegas a Portugal para integrarte en el mercado laboral, tendrás que buscar el conocimiento del portugués también, incluso porque para fines de nacionalidad o
tarjeta de residencia permanente, ese es un requisito, conocimiento del portugués. Entonces, organización, preparación, también buscar a personas que tengan conocimiento en este área para poder ayudar. Yo creo que eso es importante. Y agradecer, Paula, por este tiempo, por poder compartir este poco de conocimiento y estar aquí a disposición para poder ayudar también a los que se interesen y quieren equivaler o homologar sus estudios en Portugal, para saber que no tienen que dejar sus trabajos, sus conocimientos del país de origen, ¿no? La migración es para avanzar, para que uno pueda evoluir. Entonces, también no dejar esos sueños por detrás, ¿no? De esta migración. Ay, ese mensaje está muy bonito y creo que va en mucha concordancia con lo que yo siempre les digo. O sea, cuando migramos, lo que queremos es brillar y para brillar entonces no podemos dejar lo que teníamos atrás, sino que cada vez más es ir construyendo sobre lo que veníamos y lo que traíamos y creo que homologar nuestros estudios es una de las tareas que es bien importante hacer. Muchísimas gracias, Mariana. A Entonces, ti, así Paula. quedamos. Yo creo que me va a tocar invitarte otras veces porque quedaron muchas dudas y yo sé que ya tengo ese chat de Pregúntele a Paula lleno porque yo sé que quedaron un montón de dudas. Entonces, creo que próximamente volvemos a vernos. Perfecto, claro que sí. Estoy a disposición y contenta en compartir conocimiento. Gracias, Mariana. Bueno, y para todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Los quiero mucho, cuídense y chao, chao. Chao.